Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo con mis sombras de Hin. Y bueno, pues como últimamente está muy de moda lo de hacerse con sombras en Godet y fabricarte tu propia paleta, pues he creído que era bastante interesante informaros de, bueno, las sombras que tengo yo y lo que opino sobre ellas. Así que si os apetece, quedaos a ver el vídeo. Pues la colección de sombras de Hin que tengo se compone de 15 sombras, como podéis ver. Estas son todas las que tengo. Esta paleta va aparte, la compré en Buying Coins el año pasado. Todo esto lo compré por el Black Friday hace ya un añito. Me parecía súper interesante la idea de hacerme mi propia paleta de sombras sin que me comprara una paleta que me gustaba mucho y de repente tenía un azulón ahí en medio o un verde ahí en medio que no pintaba nada. Así que bueno, pues me fabriqué yo mi propia paleta con las sombras que quería, que eran más bonitas, y esto fue lo que salió, este fue el resultado. Hay sombras mates, hay sombras satinadas, hay sombras con shimmer, hay un poco de todo. Os voy a decir opiniones de cada uno de los tipos de sombras por separado y así pues bueno, sabéis más o menos lo que opino de cada una, y aunque los tonos no coincidan, como el tipo de la sombra y la formulación pues será prácticamente el mismo, sabéis por dónde moveros. Una de las sombras más famosas de la marca, como sabéis, es esta de aquí, así que voy a dejar para lo último este tipo de sombras y voy a irme a las mates para empezar. Las mates que tengo yo son esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí y estas dos, ¿vale? Todas estas son mates. Las que tengo, por ejemplo, esta y esta son para transiciones, esta de aquí también y esta de aquí también. Esta es para ahumados o para rasgar el ojo, hacerme delineados a ras de pestañas muy difuminaditos y cosas de esas. Y esta es simplemente para igualar el tono del párpado o darle luz al arco de la ceja con un tono mate. Esta también iguala muy bien el tono del párpado. Y esta es una sombra perfecta para transiciones. Esta sombra de aquí es la 811. Es una sombra mate, mega pigmentada y estupenda para transiciones. Es un tono marrón topo, como podéis ver ahí. Y como veis, de una pasada, así es como pigmenta, o sea, tampoco os estoy exagerando ni nada por el estilo. Otra sombra que considero súper buena para transiciones, pero ya cuando estamos hablando de tonalidades rosas, pues aquí ya entran esta de aquí y esta de aquí. Esta de aquí es la 803, esta de aquí es la 803 y esta de aquí es la 804. La 803 y la 804, ¿vale? Son así. Son sombras, como os digo, muy pigmentadas. Esta es súper bonita. Y esta es prácticamente igual que la 811, pero con un subtono pues más salmoncito, más rosadito. Son unas sombras perfectas para transiciones, como os digo, se trabajan súper bien y su textura es estupenda. La textura de estas sombras en polvo, el único problema que le puedo ver o la única pega que le puedo sacar es que tienden a ser un poquito polvorientas, pero por el hecho de que tienen muchísimo pigmento y al final pues tienden a tirar un poquito de polvo. Pero eso, por ejemplo, le pasa también a las sombras de Kat Von D, que son esas formulaciones para que las mates pigmenten. Siempre la formulación tiene que ser bastante polvorienta. Entonces solo con tocar un poquito el Godet ya tienes producto suficiente para trabajar, no necesitas estar haciendo así porque lo único que vas a conseguir es eso, polvo. Otra de las sombras mates que tengo es esta de aquí, como os digo, es una para iluminar, en este caso es la 802. Es una sombra mate blanca, que el único problema que tiene es que como que se seca, entonces tienes que hacer así un poquito, rascar un poquito la superficie para que pigmente lo que debe. De todas formas es muy pigmentada, o sea, en el momento que ya pasas la superficie esta de costrilla extraña que se le hace, es muy pigmentada. Y esta de aquí es la 800, no, la 502. Son sombras también súper chulas, esta es súper bonita también, es preciosa para transiciones o para cosas así, es muy bonita. Y bueno, pues la última sombra mate que tengo es la 809, que es esta de aquí. Es
como veis es una pasada. Y para que veáis cómo pigmentan al transferirlas, pigmentan la vida, sobre todo estas dos. Esta es menos, destaca menos porque es muy tono de piel, entonces al final destaca menos. Pero estas dos de aquí, como podéis ver, pigmentan muchísimo. Se trabajan súper bien y la verdad es que me considero que son muy buenas sombras mate y yo creo que la calidad es pues más que estupenda y no sé, a mí me gustan mucho. Luego tenemos las sombras que no son con shimmer, pero son satinadas. Que en este caso son estas dos, bueno, estas tres de aquí, estas tres de aquí, no son con shimmer, pero son satinadas. Y creo que esta de aquí y esta de aquí. Porque las otras yo las colocaría también como la 823. Estas dos de aquí y estas tres de aquí. A ver, os hago swatches de las tres de arriba, que son la rosita, esta de aquí es la 820. Es un tono rosita tornasolado, no sé, súper bonita. Tornasola a lila, ya veis, una cosa súper chula. La 843 es un perla que tira grisecito y la 513 es un blanco perlado que para iluminar el arco de la ceja pues es más que suficiente, y preciosas también las tres. Como podéis ver, son unas sombras súper bonitas que pigmentan súper bien, de una pasada, y que me fascinan y me encantan. Esta de aquí es la rosita que os decía que tornasola, es preciosa, y esta es la grisecita y esta es la blanquita. Esta para iluminar el arco de la ceja o como iluminador en la cara en sí es preciosa, me gusta muchísimo. Os voy a hacer ahora los swatches de las otras dos sombras que tengo arriba, de esa misma textura. Son estas dos que veis aquí. La más marroncita es la 847 y la gris es la 551. Como veis son súper pigmentadas, súper bonitas, preciosas. Luego está la sombra 515, que es esta que veis aquí. Esta sombra es mate, pero con destellos, que la verdad es que es súper chula porque da un juego muy bonito. Es un mate muy pigmentado. A ver si consigo que lo capte la cámara. Y tiene 1000 destellitos de purpurinita. No sé si lo estaréis viendo, cuando edite ya lo veré. Yo creo que sí. Es súper chula y la verdad es que da muchísimo juego a los looks porque según se mire parece que vayas con una sombra mate y cuando te giras aparecen los destellos, no sé, queda súper bonita y es otra que me gusta muchísimo, 515. Y luego ya pasamos a las tres sombras que tengo de textura shimmer, cremosas, súper luminosas, no sé cómo clasificar esa textura. Entre ellas tenemos la famosa 823, que es tipo Rose Gold Sleek o Orgasm de NARS. Es este tipo de sombras que tienen pigmento rosa o granate de base y tornasola en dorado. Y luego tengo la 826, que es un marrón que tornasola a dorado súper bonito. Y luego está la 838, que es un poco más dorada. Os voy a hacer los swatches. Son sombras súper pigmentadas, como veis, esto es una pasada, o sea, no necesitan más. Y cuando las transferimos, pues se quedan así. La 838, que es esta de aquí, como veis es una pasada, es muy bonita. Esta es la más famosa, la 823, un rosa potente que tornasola a dorado, y esta es la 826, un marrón con 1000 destellos dorados, súper bonita. Son tres sombras preciosas, pero si tuviera que quedarme con una, incluso por encima de la 823, escogería la 838 porque me parece súper especial.
Y estas son todas mis sombras de la marca Hin, son súper bonitas, como habéis visto, súper pigmentadas, no hay ni una que pigmente peor, o sea, son una pasada y como os digo, os los recomiendo un montón, su precio es prácticamente súper económico, es de risa. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, un besazo.